Mucho se habla de perdonar, de el perdón, pero sabemos qué significa esta palabra, qué es esta acción. ¿Estamos preparados para perdonar? ¿Conocemos ese proceso de perdonar, las características que tiene el perdonar y los resultados, los beneficios del perdón y perdonar? Pues esto lo vamos a conocer el día de hoy, porque además vamos a conocer el trabajo que está haciendo la Fundación en Venezuela Perdona y su campaña 40 días de perdón, que ya está por finalizar su primera fase. En tan solo unos minutos, acá en Soluciones, estaremos conversando con los directivos de esta fundación. El perdón, creo que es una palabra importante para Venezuela y creo que para el mundo entero. Pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Recuerde que somos @solucionesgb. También pueden hacerlo a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Perdón. Todos sus comentarios, sus sugerencias, pueden hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales utilizando esta etiqueta numeral Soluciones Perdón. Ya regresamos. El perdón, el tema que vamos a tratar el día de hoy acá en Soluciones con los directivos de la Fundación Venezuela Perdona. Tenemos a su presidenta, Mónica Mavares, y también a José Miguel González, director de regiones de la Fundación Venezuela Perdona. Bienvenidos, gracias por estar acá y acompañarnos el día de hoy a hablar sobre este tema tan interesante. Es una sola palabra, pero que significa mucho, ¿verdad? ¿Qué significa el perdón? Comencemos con las damas. Claro, gracias. Pero primero queremos agradecerte el hecho de que nos hayan abierto este espacio, a esta casa de Globovisión, No, a ustedes porque por creemos venir. que es muy importante que en nuestra nación, en Venezuela, que cada familia venezolana comience a abordar el tema del perdón como un mecanismo de reconciliación y primeramente nosotros decimos, es tiempo de la familia, es tiempo de que papá y mamá puedan abordar conjuntamente con los hijos el tema del perdón, porque sabemos que lamentablemente todo se inicia, ¿verdad?, justamente en la familia, y tenemos familias fracturadas, tenemos hermanos que tienen muchísimo tiempo que ni se relacionan. Entonces necesitamos como que hacer un alto, nosotros decimos date una tregua, date un chance, y en este momento de país, ¿verdad? Y sobre todo, y además estamos hablando que pronto tenemos la Navidad, y qué Ya mejor... estamos en diciembre. Ya estamos en Correcto. diciembre. Bueno, estamos decorados con Es Navidad. así, ya llegó Aquí la en Navidad acá al Soluciones. estudio. Así es, miren, aquí tenemos esta belleza que Ah, nos está decorando hoy el estudio. Justamente a propósito de la Navidad, una época hermosísima y una época pues que justamente sirve para perdonar. Así es, y que abordemos, porque el perdón significa que yo reconozco que alguien me ofendió, yo reconozco que alguien me agravió, pero frente a ese agravio, frente a esa situación que yo he vivido, ¿qué decido hacer? O sea, aquí es donde está la decisión individual de cada quien. O sea, frente al agravio, frente a la ofensa recibida, entonces yo decido perdonar. Y significa yo decido soltar, yo decido dejar a un lado, ¿verdad? No guardando rencor ni resentimiento, porque sabemos que esos son sentimientos tóxicos para nosotros, que además nos dañan más a nosotros que a la otra persona. Porque no perdonar es como que si yo me tomara un veneno y comenzara a tomarme el veneno poco a poco yo y esperar que ese veneno le cause efecto a la otra persona. ¿Es un proceso de sanación de nosotros mismos? Bueno, es un proceso integral. ¿Cómo ¿Sí? es este proceso Comienza, integral? no solamente es psicosomático, el perdón tiene incidencia en el cuerpo. Ya hay estudios comprobados donde la reincidencia, por ejemplo, del cáncer es producto de no perdonar. Wow. Hay indicadores mayores al 80% sobre poblaciones que han caído o han reincidido en el cáncer, donde se han dado cuenta los estudiosos, los oncólogos. De hecho, en la Fundación tenemos un equipo de profesionales, incluso cardiólogos, donde este tipo de enfermedades reaparecen por causa de la falta de perdón. ¿Cómo es ese proceso para perdonar? Primero, necesito saber que realmente me ofendieron. Es reconocer esa claro, tengo que ofensa. reconocer, no es así como que como el gatito, ¿verdad? No es que yo le echo tierrita, no, sino que yo enfrento. Realmente algo me dolió, ciertamente fui agredida, puede ser abandono, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de agravio, todos estamos disponibles, ¿verdad? A lo largo de la vida de tener que enfrentar una situación bien complicada. ¿Y qué hago frente a ello? Entonces,
el perdón nosotros decimos que es un proceso. O sea, no es que yo decido hoy perdonar y olvidar y ya se acabó, Claro. ¿verdad? O perdonar y me reconcilio y se acabó. Porque hay momentos en el cual eso sí puede ocurrir, ¿verdad? Buscando esa sana convivencia. Pero ciertamente como proceso al fin, entonces yo necesito primero reconocer que realmente siento un dolor, alguien me agredió, eso me afectó, ¿verdad? Pero ¿qué hago frente a eso? Entonces yo decido, ahí es donde está el camino. ¿Guardo rencor, resentimiento o decido liberar? ¿Verdad? Es así como que tengo una maleta y esa maleta yo decido soltarla. Entonces ese es un proceso y ese proceso me puede llevar incluso a la reconciliación, porque obviamente los elementos de reconciliación tienen que ver también con la otra persona, ¿verdad? Cómo esa persona comienza a dar cambio y que realmente quiere una convivencia real, ¿verdad? Entre los dos. Pero lo más importante en este caso soy yo misma. ¿Qué hago yo? O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito hacer para tener salud? Como decíamos al principio, ¿verdad? Y el perdón tiene que ver con la mejor medicina. Es la más barata, ¿sabes? No necesitas, en medio de la escasez hoy en día de medicamentos, Claro. el perdón es la mejor medicina para que nosotros podamos tener un corazón completamente sano. ¿Se puede perdonar todo? ¿Somos capaces, el ser humano, de perdonar todo? Entender que el perdón es un proceso. El perdón per se no es solamente el hecho. ¿Cuáles son esas fases? Vamos Primero, a comenzar por lo ahí. que acaba de hablar ahorita Reconocer Mónica, el que hemos... reconocimiento que tengo un daño, Ok. que he sido ofendido, ¿sí? Que he sido dolido. Eso genera efectos como un luto emocional. ¿Y cómo yo puedo llenar ese vacío producto de ese dolor? ¿O con qué lo puedo sustituir? Si vamos a la raíz primaria de la palabra perdón, que es extraordinaria, viene per, que es súper, hiper, y don es un regalo. Es un regalo que está mucho más allá de mi fuerza por encima de las circunstancias. No todos tenemos el don de perdonar. Sí lo podemos desarrollar porque es inherente al ser Lo humano. podemos lograr. El perdón es como un músculo, es así Ok. como cuando tú decides ir al gimnasio, ¿verdad? Nuestros músculos se van a desarrollar en la medida que yo comienzo a ejercitarlo. Así tiene que ver con el perdón y eso es lo que nosotros queremos impulsar desde la Fundación Venezuela Perdona, es que nosotros comencemos a tener el hábito, la actitud de perdón y que comencemos a ejercitarnos diariamente frente a la ofensa, frente al que nos atravesó el carro y nos maldijo, ¿verdad? Frente a aquel que de repente era mi vecino y que ahora tiene el producto mucho más caro y no le importa si yo tengo el dinero o no tengo el dinero, ¿verdad? Frente a toda esta situación que nosotros podemos estar enfrentando día a día. Entonces, ¿qué hago frente a eso? Yo creo que es necesario que nosotros decidamos por la salud nuestra, por mi propia salud de familia, por mi propia salud emocional, que yo decida, ¿verdad?, perdonar. Y como bien dice José Miguel, ¿verdad?, entonces dar ese don. Y la gente a veces dice, pero realmente se merece el otro que yo lo perdone. Exacto, si ¿verdad? no podemos perdonar si no nos están pidiendo esa disculpa, ese perdón. ¿Podemos nosotros perdonar? Porque no depende del otro, depende de mí. Es lo que yo quiero y lo que yo necesito. O sea, es que decido hacer yo frente a esa emoción, porque ciertamente es una emoción. Y esa emoción puede ser dolor, puede ser rabia, puede ser frustración, porque a lo mejor es una relación rota, a lo mejor una relación de amistad de años y produjo algo, una fractura, ¿verdad? Entonces, oye, yo reconozco que tengo un dolor, yo reconozco que alguien me hirió, yo reconozco que alguien de repente un abandono de un padre. Me traicionó. Alguien La me traición. traicionó, exacto, en la pareja. Eso es importante porque, pues, hablemos de ese perdón en las fases de la vida. Por ejemplo, Mónica hablaba de ese perdón o ese rechazo hacia un padre, un abandono, y crece esa persona, pues, con ese odio, ese rencor hacia esa persona o hacia ese padre que, pues, nos abandonó o abandonó el hogar desde muy pequeños. ¿Cómo se puede perdonar luego de pasar una infancia, en ese caso, con tanto rencor? Puedo hablarte de mi testimonio personal. Ok. ¿Sabes? Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo solo tenía 3 años de edad. Y comencé a crecer, ¿verdad?, sin la figura de mi papá. Y cuando mi papá regresó a la casa, yo tenía solo 11 años, es decir, era una niña. Y, ¿sabes? Mi papá no regresó a la casa por mí o por los hijos que tenía, sino por el nieto que había nacido.
Y para mí fue muy duro, ¿verdad? Porque comencé a crecer y hubo un momento en mi vida que yo dije, no, yo no necesito de mi papá, qué bueno que mi mamá suplió todas las necesidades. Fue mamá y papá. Mi mamá fue mi papá y mi mamá, y de hecho yo recuerdo que el Día del Padre yo felicitaba era a mi mamá. Pero reconocí a lo largo de de tiempo, ¿verdad? Cuando comencé a crecer, que algo me detenía. Algo, ¿sabe? Yo me capacité profesionalmente, fui a la universidad, hice maestría, hice de todo lo que uno secularmente dice, esto es el éxito, este es el triunfo. Pero algo me detenía y parecía que no me permitía impulsarme para seguir abrazando, ¿verdad? Y para seguir creciendo, porque yo creía que yo podía volar como las águilas. Pero cuando intentaba volar, algo me detenía aquí en el piso. Y sabe, cuando descubrí que era mi corazón, que yo necesitaba comenzar a ver ese dolor donde había iniciado, ¿verdad? Y comenzar a sanar, para mí fue liberador. Ese día yo recuerdo, mi papá murió cuando yo tenía 15 años de edad. Y yo le dije a mi familia, yo llamé, yo soy de Maracaibo, vivo en Valencia, ¿verdad? Y yo llamé a mi familia y le dije, descubrí algo que necesito compartir con ustedes. Y sabe, ese día nos reunimos los 9 hermanos con mi mamá y pudimos compartir el proceso del perdón. Y sabe, Mirlen y nosotros fuimos para el cementerio, porque no teníamos a nuestro papá, ¿verdad? Como Claro. para decir, bueno, papá, por favor aquí, porque tenemos algo que decirte. Y ese acto fue liberador para nosotros. Allí había un sepulturero solamente que estaba en ese cementerio, pero cada uno de nosotros como hijos comenzó a decirle, papá, perdóname por esto, ¿verdad? Y cada quien desde su propia experiencia de abandono, desde su propia experiencia de lo que había significado, ¿verdad? El no tener la figura en sus necesidades, en las diferentes etapas de su vida. Pero yo te aseguro que ese día, a lo mejor la gente o el sepulturero vio el sol radiante de Maracaibo, pero en ese lugar había una libertad espiritual, emocional, Claro. que cuando yo salí de ese lugar, yo fui otra persona. Y Y por siente eso como... puedo dar testimonio de que es posible vivir el proceso, es posible quedar en libertad, es posible echar a un lado todas esas emociones tóxicas y comenzar a vivir entonces un proceso de amor, de perdón, ¿verdad? Y de ir mucho más allá que hoy en día lo puedo compartir con la nación. Y además, y nosotros te agradecemos por compartir esta historia y esta experiencia con nosotros aquí en Soluciones. Yo me imagino que, imaginándome, haciendo una gráfica de lo que es el perdón, pareciera que fuera un peso que sientes o que tienes y que al momento de liberarte de eso, pues te sientes en paz. Como si las cadenas fueran rotas. Es una cosa que no es físico, tú no lo ves, pero tú lo sientes. Y es como una carga, es como si tú llevaras una gran maleta. Esas maletas grandotas las llevaras encima y todo el tiempo. Y fueras para todos los lugares con esa maleta. Tenemos que hacer un corte. En la próxima parte vamos a hablar del perdón, justamente en esos procesos de separación de un matrimonio, en esos procesos de traición. Vamos a hablar de eso y también de cómo pedir perdón. ¿Cómo pedimos perdón cuando somos nosotros el que causamos ese agravio? Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Hoy tratando un tema interesantísimo, perdón, justamente cuando está iniciando la Navidad. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Las murallas se derriban con el perdón. Acá en Soluciones conversando sobre el perdón con los directivos de la Fundación Venezuela Perdona. El perdón, una palabra pues importantísima y que cabe y que cobra mucha más importancia justamente en este mes de diciembre y en nuestro país, en Venezuela. Vamos a iniciar en este momento en Twitter a realizar una encuesta. Les pedimos que por favor participen en nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. ¿Crees en el perdón? Es la pregunta que estamos haciendo acá en nuestra cuenta en Twitter. Recuerden que pueden participar también comentándonos sus experiencias, haciendo alguna pregunta a nuestros invitados el día de hoy, utilizando la etiqueta numeral Soluciones Perdón. Había quedado justamente una pregunta al aire, José Miguel. ¿Cómo perdonar una traición? Bueno, quisiera hacer un inciso rápido. Tenemos un eslogan en la fundación que dice, ¿hay mañana si hay perdón? Importante. Y es importante, ¿no? Y mucho más cuando nos encontramos con situaciones como esta, como la traición. Necesitamos entender que todo lo que compone la sociedad comienza en la familia y la familia comienza en el matrimonio y el matrimonio comienza en la relación de la pareja. Y si hay un elemento que ahorita ha sido muy incidente es la traición y se capitaliza en todos los sectores de la sociedad. Pero ¿cómo nosotros
podemos allanar ese terreno en torno al perdón y una traición. Recordemos que el perdón per se no es todo el hecho, el acto, debe ir acompañado con las acciones amatorias o de recomposición para que lleven a la reconciliación. El hecho de que exista el perdón es para llevar al camino de la reconciliación. Por eso nosotros asociamos los dos términos, perdón y reconciliación. Para que pueda haber reconciliación, que es el término final, del estadio final de la recomposición de la relación, necesario es perdonar, ¿no? ¿Tiene que ver, es sinónimo perdón y reconciliación? No, no tanto como sinonimia, Ajá. pero son familia, ¿no? Ok. Uno camina del otro, Uno nos me lleva al lleva otro. exactamente. Si no hemos llegado a la reconciliación, no se ha completado el proceso del perdón. Cuando somos víctimas de violación a derechos humanos, ¿cuánto se puede aguantar y cuánto podemos prepararnos para poder perdonar a ese victimario? Primero el proceso de reconocimiento de la falta, ¿no? O del daño ocasionado. Pero es importante entender que nosotros hemos confundido en muchas ocasiones, desde el punto de vista social, el término perdón con justicia. Y la justicia no se puede confundir con misericordia, ¿sí? Ok. Porque una implica la otra. Necesitamos entender el perdón en torno a la justicia en sus dos términos. Uno es el término retributivo y el otro es el término restitutivo. Cuando hablamos del término retributivo es el de las leyes, ¿ok? El principio aquel muy famoso, antiguo, que dice ojo por ojo, diente por diente. Si tú faltaste, vas preso. ¿Sí? Eso, y para eso no se necesita perdón, porque eso es justicia nada más. Pero cuando hablamos de retributivo, de restitutivo, Ok. es recomponer la relación en su estadio de salud ideal. José Miguel, a mí me llama la atención la liguita en tus manos y yo quiero que tú me expliques. Ya él me explicaba en el corte qué significa, pero yo quiero que nuestros televidentes también conozcan este ejercicio que tú estás haciendo. Este es un ejercicio que se llama, con esto podemos entender la resiliencia, ¿no? ¿Sí? El término Ok. de lo que es el agravio, el daño de las relaciones tóxicas, llevan a un elemento que hoy día se ha hablado mucho en la sociedad con todo lo que estamos viendo, que se llama resiliencia. Pero ¿hasta dónde nosotros lo podemos soportar? ¿Sí? Hasta poder romperse y ocasionar un daño. Exacto. Eso puede ser el producto del daño que se genera, como lo que acabamos de hablar, de los derechos humanos cuando se lesionan o cuando se hace el agravio. Pero nosotros con el perdón podemos evitar que la resiliencia llegue al estallido, un estallido de una relación, un estallido social, un estallido de una ciudad, de una nación, evitando todo esto. Hemos hablado de la resiliencia, pero ¿hasta dónde tiene la capacidad del individuo? Pero ¿cómo se resistir? perdona cuando vemos que, o cuando vemos que ese victimario continúa en esas acciones que pues nos están causando un daño, un agravio? Bueno, el daño lo ocasiona él, ¿sí? Y nosotros decidimos si el daño nos afecta o no. Eso depende de nuestra entereza, de nuestra integridad, de nuestra identidad. Saber que muchas veces el daño que nos ocasiona a nosotros no es inherente directamente a nosotros. Es buscando hacer daño sobre algo que incluso no es inherente a nosotros. ¿Perdonar es igual a olvidar? No, no necesariamente, no tienes que olvidar. Y valga la acotación en esto, el caso de Nelson Mandela, ¿verdad? Nosotros Así es. podemos abordarlo como nación y ciertamente vivir preso tantos años frente al agravio. ¿Cuántas situaciones no habrá vivido ese hombre, verdad? Dentro de la cárcel, que la historia lo cuenta, pero vivirlo es bastante otra complicado, cosa. ¿verdad? Sin embargo, cuando él salió de allí, él salió con otra actitud. Entonces tiene que ver, el perdón tiene que ver con una actitud de vida, tiene que ver qué hago yo frente al otro en función, incluso hablando en términos de Venezuela, en términos social, ¿verdad? Porque ahora nos tenemos que ver con lentes de país. Si nosotros decimos que la familia es la célula fundamental de la sociedad y somos el reflejo de cómo está la familia, entonces decimos necesitamos sanar la familia. Si sanamos la familia, entonces vamos a tener una sociedad completamente sana. Y las cosas en Venezuela, te aseguro que van a comenzar a cambiar. Y no es olvidar. De mi propia experiencia, que es mi caso, cómo puedo ayudar a otros para levantarse. Y cómo desde esa experiencia de rechazo, de abandono, entonces más bien me potencio, ¿verdad? Claro, tuve que vivir mi proceso. Claro. Y después de vivir mi proceso, entonces hoy en día puedo pararme frente a las cámaras y decirle a la nación, sí se puede, claro que puedes perdonar,
claro que esto que estamos viviendo como nación, como familia, si nosotros comenzamos desde la base, desde la pareja, ¿verdad? Comenzamos a restablecer nuestras propias relaciones para que los hijos puedan estar sanos, porque nosotros estamos pensando en una generación que se está levantando y nosotros somos responsables, nosotros como esta generación, es de entregar la mejor plataforma para esta generación que se está levantando para que tenga una sociedad completamente sana. Y eso es lo que la historia nos va a cobrar a nosotros. Nos va a decir qué hizo Irlenis en el tiempo que le correspondió en esta Venezuela que estamos viviendo. Nos van a decir, José Miguel, qué hiciste tú, qué hizo Mónica y qué hicimos cada uno de nosotros en esta época. Y yo creo que es un tiempo para que nosotros nos detengamos y digamos, ¿vale la pena seguir avanzando así o vale la pena detenernos y recordar incluso al Padre Nuestro que nosotros tanto nos enseñaron cuando eran pequeñitos, ¿verdad? Todos no lo sabemos. Sí, pero creo que es la primera oración que nos aprendemos todos desde nos niños. aprendemos, pero ¿sabes qué? Nos las aprendemos solo hasta un pedacito. Decimos, Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Pero cuando dice, perdona mis pecados, pareciera que hasta allí llegara la oración. Pero, ¿sabes? Esto es un sí condicional. Dice, perdona mis pecados, como yo también perdono a aquellos que me ofenden o que me agravian. Entonces, si nosotros aplicáramos el Padre Nuestro diariamente, que todos no lo sabemos, yo creo que nuestra generación van a cambiar. Nuestros jóvenes van a comenzar a tener las actitudes desde el corazón sano para enfrentar todas las situaciones que tenemos como nación. Y la generación de los pequeñitos, de los bebés, ¿verdad? Van a tener la mejor plataforma para conquistar muchas mejores cosas que nosotros hemos hecho. Hablábamos de cómo perdonar, pero ¿cómo pedir perdón? Me hace recordar una famosa pregunta de alguien que... Sí, Muy famosa. ¿Verdad? Sí. ¿Qué se pide? ¿Permiso? O perdón, perdón? ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, pedir permiso o pedir perdón? El perdón es una decisión, es sencilla, aunque sea complicado el proceso. Claro, pero puede pasar que pedimos perdón ante ese agravio que hemos hecho o esa falta que hemos cometido, pero no sabemos qué hay del otro lado. O sea, no sé a qué me enfrento. Puede ser que me perdonen o puede ser que no, que me den la espalda y se vayan y no me perdonen. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo nos preparamos para pedir perdón? José Miguel. Bueno. ¿Cómo nos preparamos? Primero hacer conciencia del daño. Si nosotros no estamos conscientes del daño, si yo no estoy consciente del daño, no voy a tener conciencia de dar perdón. O sea, ¿qué me está haciendo daño? ¿Qué me está haciendo dolor? ¿Qué me está causando? Bien sea lo que acabamos de hablar, una traición. Claro. Los famosos cuernitos. ¿Okay? Exacto. Que bueno, yo voy a decir en este caso, si fui yo la que hice la traición, esa acción de traición, ¿cómo hago para ir a esa persona y pedir perdón? Claro, y saber, estar consciente de que tengo que vivir las consecuencias, ¿verdad? Porque claro, no significa que, oye, me traicionaste, entonces tú en la relación de pareja, ¿verdad? Recibí la traición y resulta que al otro día ya todo cambió. No, significa que tienes que vivir el proceso. Nosotros tenemos pareja, ¿verdad? Porque estamos abordando el tema desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista teológico. Y hay relaciones de pareja donde la traición ha estado presente. Y bueno, el esposo viene y le pide perdón y resulta que la esposa dice, entonces era verdad aquello que hiciste. Entonces, bueno, ya el esposo pidió perdón. Claro. Entonces, el esposo tiene que esperar que viva el proceso del dolor. La confianza no se restablece inmediatamente porque aunque el hilo de la confianza no la tocamos, sabemos que existe en una relación. Y si trasladamos esto a un país, por ejemplo. Por eso es que hablamos de la justicia. Pedir perdón desde las autoridades, por ejemplo. Primero entender que la autoridad no está hecha solamente para ejercer poder, ¿ok? Que es un término que nosotros como sociedad necesitamos entender muy bien, qué es poder y qué es autoridad. Y cuando nosotros lo hacemos desde la autoridad sabemos que estamos hechos para servir, ¿ok? Y cuando nuestra función de servicio ha sido coartada o no ha sido la correcta, pues eso nos lleva a nosotros a pedir perdón. El verdadero perdón para que sea restituido, no es para que sea retributivo, sino restituido. Claro. Nosotros en la función en la que cada uno de nosotros hemos sido colocados. Hay algo muy importante que cada uno de nosotros en nuestras vidas pudiésemos preguntarnos, comenzando desde la cabeza de una nación hasta el común ciudadano, y es el juicio histórico. Si usted muriese hoy, así de sencillo, si usted muriese hoy, ¿cómo lo recordarán a partir de mañana? ¿Cómo lo recordará a partir de mañana su esposa? ¿Cómo lo recordará a partir de mañana su esposo, sus hijos, la nación? ¿Cuál es la diferencia entre perdonar y disculpar?
Eso me lo van a responder en la próxima Claro. parte. Vamos a hacer un corte acá en Soluciones. Recuerden participar en nuestra encuesta. ¿Crees en el perdón? Responda sí o no a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones conversando sobre el perdón con los directivos de la Fundación Venezuela Perdona. Había quedado una pregunta al aire y era justamente ¿cuál es la diferencia entre perdonar y disculpar? Bueno, la disculpa es atemporal, ¿sí? Es como decir, estoy pasando por un hueco y no me di cuenta que había el hueco, Claro. ¿ok? Pero el perdón no, el perdón es consciente y tiene funciones de tiempo para cerrar y para sanar, ¿sí? Por eso es que vemos, cuando hablamos comenzando el programa, de que cuando no hay perdón, hay reincidencias en personas, por ejemplo, que han sufrido cáncer, reaparición de enfermedades cardiovasculares, y es porque no ha habido el proceso del perdón, o sea, cierre temporal de ese momento en el que fui agraviado. En cambio, la disculpa es atemporal, o sea, se puede suscitar en cualquier momento y sigo reincidiendo en la falta. El perdón no, el perdón busca cerrar y no repetir la falta. ¿Hay cultura de perdón en nuestro país? Ciertamente no. Y esa es la que justamente nosotros como fundación, esa fue la motivación que tenemos como equipo multidisciplinario que nos unimos, vimos la necesidad que tiene nuestra nación y eso nos impulsó, eso nos motivó con experiencias como la vivida por Guatemala cuando ellos abordaron el tema del perdón. Nosotros consideramos que ese era el tema fundamental para nuestra nación y así nace la Fundación Venezuela Perdona con su único objetivo, llevar el perdón como mecanismo de reconciliación de nuestra nación, aplicando la cultura del perdón. Necesitamos, por eso son 40 días la campaña. Justamente a eso me iba a referir y se me adelantó. Ustedes han iniciado ya hace unas semanas atrás Exacto. una campaña denominada 40 días de perdón. Ya está casi por finalizar. Sí, esta primera fase, porque realmente estamos impulsándolo a la nación y queremos, en este momento, hemos querido abordar el tema en familia, decir, papá, mamá, necesitamos hablar en casa el tema del perdón. Y los expertos del comportamiento humano consideran que para nosotros afectar una cultura necesitamos 40 días y por eso es 40 días de perdón. Además, bíblicamente, si nosotros vemos hechos importantes, cuando Dios quiso hacer algo con un hombre, con una nación, usó 40 días. Por ejemplo, Moisés pasó 40 De hecho, días. los hábitos, Ajá. según los estudiosos de la conducta humana, se pueden instalar en 21 días. Pero para generar cambios de cultura está la herramienta de 40 días. 40 días. 40 días. 40 días puede generar un cambio de impacto, un cambio de cultura. O sea, en la 40 sociedad. días necesitaría para Iniciar. estar preparados para perdonar. Comenzar a preparar una Exacto. cultura, un cambio de cultura en una sociedad, en Exactamente. una masa. Exactamente, y por eso nosotros estamos invitando, tenemos el libro El Perdón, el Camino a la Reconciliación, ¿verdad? Que es nuestro tema base, el cual estamos impulsando en este momento como campaña de país, 40 días, para que tú, papá, mamá, podamos abordar el tema del perdón en la www.venezuelaperdona.com.be. Allí tú puedes tener todas las herramientas completamente gratuitas, solamente tienes que registrarte y allí aparecen los mensajes, tenemos 40 spots para que de manera resumida, ¿sabes? Porque 40 días significa que el libro está escrito por cada día, o sea, son 6 capítulos que serían 6 semanas, pero cada día entonces abordamos el tema. Y te imaginas, Irlenis, que durante 40 días esto sea el motivo de la relación de familia. Bueno, hacemos un stop a Claro. todos y nos vamos a ver papá, mamá, hijo y vamos a abordar este tema. Yo creo que algo va a ocurrir en la nación, algo va a ocurrir primero en la casa, en la familia, y eso se va a proyectar en nuestro país. ¿Cómo podemos obtener el libro? O sea, porque creo que debería ser El regalo de un Navidad. regalo de Navidad perfecto. Es más económico que un pan de jamón. Es así, además para iniciar el año creo que es perfecto iniciar el año leyéndose un libro como este que nos ayude a tener a fomentar esa cultura del perdón en Venezuela. Sí, lo estamos haciendo, lo estamos distribuyendo a través de nuestra fundación Venezuela Perdona. Allí mismo usted coloca en comentarios y puede acercarse con nosotros. También tenemos los teléfonos 0414-497-8297, 0414-349-1270 y allí nosotros con mucho gusto le estamos para atenderle. Y, ¿sabes? Tenemos también 40 cuentos, porque creemos que necesitamos levantar una nueva generación que maneje la cultura del perdón, que la actitud del venezolano sea el perdón. Y por eso hemos diseñado con un equipo
multidisciplinario, pero trabajando para los pequeños. Tenemos 40 cuentos donde lo abordamos desde el punto de vista de los valores. Por ejemplo, el amor, el respeto, la sana convivencia, para que juntos en casa, desde lo más pequeño hasta lo más adulto, nosotros podamos vivir el perdón. Tenemos un guión ya escrito, aprobado por la Villa del Cine. Estamos en ese proceso buscando los recursos para poder grabar la película. Se llama Un rayo de esperanza. Estamos terminando una novela para los jóvenes, se llama Cardian, el último guardián. Y también tenemos música, tenemos 9 músicos que nos han regalado canciones del perdón, músicos venezolanos, para que usted no solamente lea, oiga, vea, sino que también cante perdón. ¿Cuáles han sido los resultados de esta primera fase de la campaña 40 días de perdón? Tenemos regiones como la región de Guayana, que aprovechamos de enviarle un saludo, sabemos que están allí. Más de 600 hogares en Guayana han comenzado a hacer la campaña del perdón desde la familia. ¿Cómo hacerlo desde la familia? Es sencillo, el libro es un devocional que está distribuido en 6 semanas, con un Ajá. tema diario de no más de 15 minutos que puede ser tratado entre todos. Esa es la intención es que volvamos a la casa, que volvamos desde la casa. Hay un adagio oriental que dice de una manera muy específica, lo que funciona en la familia funciona en la ciudad, y si funciona en la ciudad, funciona en la nación. Yo soy oriental. Qué bueno, qué bueno. Estuvimos en Maturín. Qué maravilla, en Maturín mi también ciudad. hay familias. Oh, qué bien. En Maturín hay familias que comenzaron también, iniciaron el proceso del perdón. En Nueva Esparta también se sumaron a la campaña. Coche, algunas ciudades en el estado Zulia. Tenemos también en San Carlos, el estado Cogede. Trujillo, Boconó. Saludo a toda la gente de Boconó hermosa. ¿Y cuándo ¿verdad? inicia la segunda fase? La segunda fase estamos evaluando fechas de primero de año para comenzar. Haremos el anuncio pertinente porque la idea es que la mayor cantidad de ciudades estén preparadas para comenzar a hacer la campaña. Y serían 6 semanas más. Exactamente, esa es la intención, 40 días. De hecho, nosotros hemos presentado esta invitación, se la hemos hecho a la gente de Fedecámara, a la Cámara de Comercio, ¿verdad? A los diferentes entes públicos, privados, porque además es una campaña de país mediática y de verdad, nuevamente, gracias a Globovisión, tenemos spot de 45 segundos y nuestro sueño es que aparezcan en toda la red de radiodifusión del país. Eso está en este momento en Conatel, esperamos que lo puedan aprobar. Tenemos también el proyecto frente al Ministerio de Educación para que a través de toda la red de educación del país, públicas y privadas, también los niños puedan vivir en la etapa inicial, en la primera, segunda y tercera etapa, puedan vivir el proceso del perdón. Así que queremos atender, ¿verdad? Queremos trabajar con la familia, con los niños y también con los jóvenes. Queremos que la sociedad venezolana necesita instalar el hábito del perdón como cultura para esta nación que tanto amamos y que creemos que vienen los mejores tiempos para Venezuela. Y nosotros le deseamos muchísima suerte y ojalá pronto podamos ver esa campaña en todos los medios de comunicación, en todas las vallas, en todas las carreteras en nuestro país, porque creo que la palabra perdón, solo la palabra perdón, debe llamarnos a reflexionar en nuestro país y debe ser un buen regalo de Navidad. Por cierto, tu regalo. Ay, gracias, mi regalo. Para que puedas comenzarlo en casa. Yo estaba ya viéndolo y yo, ay, ¿será que hay o no hay? No, y yo creo que es muy importante, ¿sabe? Alguien me decía, me es muy difícil perdonar, es que me hizo tanto daño y no puedo perdonar. Pero, ¿sabe? Hay alguien que sí está disponible para todos nosotros y ese es el amor de Dios que fue derramado para la humanidad, ¿verdad? A través del Señor Jesucristo, quien murió por cada uno de nosotros. Así que si te es difícil, apela a Dios, dile, oye Dios, es verdad, este tema me es bien Así difícil, es muy complicado, pero ¿será que tú me puedes ayudar? ¿Me puedes dar la fuerza, verdad, para yo poder decidir y comenzar a caminar en este proceso del perdón? Es posible. Hay un mensaje muy bonito y que yo quiero leer. Dice, gracias por impulsar desde tus trincheras el mensaje del perdón y la reconciliación a la nación. Dios bendiga a tu familia, sean instrumentos del perdón a nuestra nación. Muchísimas gracias, hermosas palabras. Además que creo que, insisto, es importantísimo el mensaje que ustedes están dando para nuestro país, para la familia. Vamos a empezar a revisar la participación de nuestros seguidores a través de nuestras cuentas en Twitter y en Instagram. Vamos a iniciar con Twitter, @solucionesgb, porque hay muchísima participación. Qué bueno. Qué buena.
Comentarios muy bonitos. Vamos a iniciar con este de Anthony Urrieta. Dice, Soluciones Perdón, extraordinario programa y muy necesario tema para la restauración de las familias venezolanas. Les felicito desde Vivencia. Excelente, Muchísima gracias. gente que está muy pendiente de nosotros. Otra persona dice, es fácil odiar pero difícil perdonar. Hay que tener mucha paciencia y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Hay que tener paciencia, hay que armarse de paciencia para poder iniciar ese proceso de el perdón. La paciencia no es dejar que el tiempo pase, la paciencia es esperar con conocimiento, que es diferente. Y no es que yo me tropiezo con el perdón, es que yo busco el perdón. O sea, es necesario que en mi vida, por eso necesitamos instalar el hábito del perdón o la cultura del perdón, ¿verdad? Porque yo intencionalmente busco el perdón frente al agravio, frente a la ofensa. Hay otra persona, Melissa Millán, dice, no puedo perdonar a la familia de mi ex esposo que decidió incomunicarse conmigo y con mi bebé. No quieren saber de él, dice criatura de Dios. ¿Qué mensaje se le puede dar a una persona que pues no tiene la capacidad o no siente la capacidad de perdonar? Qué bueno, ya sabe que necesita cubrir una discapacidad, que es la de que no me cuesta perdonar. Y allí ese es el primer paso. Después, obviamente, es como ir al médico y saber que tienes una dolencia, y con esa dolencia poder buscar herramientas como esta, como la del libro del perdón. Así es. Y esto me recuerda, Irleni, un caso de una familia, ella había abandonado a sus hijos y esa mujer ni siquiera le podía decir el nombre al esposo como el nombre que era, y no puede usar el nombre que le decía porque Claro. si no cierran el canal, ¿verdad? No. Y así lo mencionaba frente a sus hijos. Imagínate el daño que ella estaba haciendo, no solamente para su vida, porque ella estaba cargando con ese peso de odio, de rencor, de resentimiento, sino que estaba afectando a sus hijos. Y la relación de sus hijos con su familia paterna era terrible. Y ella un día se dio cuenta que necesitaba perdonar. Y ella le dijo, Dios, y ella llorando, ella lo cuenta así, yo lloraba y decía, es que no quiero, es que no me da la gana perdonarlo, pero veo que necesito hacerlo, así que Dios, haz algo conmigo. Y sabe, ella dice que Dios le ayudó y ella pudo perdonar. Pero no solamente ella mejoró, sino que mejoró la relación de sus hijos. Y hoy en día la relación de sus hijos con su papá está completamente restablecida. Jonathan Serrano dice, es fácil perdonar cuando en una relación de pareja existen daños psicológicos, verbales y físicamente. Bueno, lo psicológico necesita atención psicológica. Todo esto es parte del espectro de lo que necesitamos para el perdón. El trabajo de la Fundación es un trabajo de multidisciplinarios, profesionales multidisciplinarios en torno a tratar dos de las áreas más álgidas de la sociedad, de la familia, de la nación, como es el perdón y la reconciliación. Rita Elena Herrera dice, el perdón te hace libre. Así Muy es. bonito mensaje. Otra persona por acá dice, y leo este mensaje porque hablamos de justicia, de la relación de justicia y el perdón. José P. dice, solo cuando llega la justicia a Venezuela podemos perdonar, pero olvidar jamás. Es que el perdón no implica olvidar, es importante. El perdón implica que yo supero el agravio. Todo lo que allí haya quedado, yo lo supero, ya no me hace más daño. Y la justicia, no estamos hablando de la justicia retributiva, como hablábamos en unos espacios atrás, tú me haces, yo te hago, si tú hiciste, yo te hago. No, esta es la justicia restauradora, o sea, para que hagamos las cosas como en esencia fueron llamadas a hacer. Anthony Urrieta dice, perdonar no es un compromiso, es un privilegio. Exacto, por eso Es un don, como perdón, dicen un ustedes. súper regalo. Es vivir súper bajo la regalo. gracia del prójimo y es vivir bajo la gracia del perdón, como lo decía al principio José Miguel. Tomás H. Páez dice, ¿cómo pedir perdón? Primero, es necesario poder perdonarte a ti mismo para poder perdonar a otros. Eso es correcto. Así es. Comienza conmigo mismo, ¿verdad? Tiene que ver con el perdón a mí mismo por la ofensa, como tú decías al principio. A veces yo no como victimario, sino quien ofendió, ¿verdad? Entonces necesito perdonarme y necesito seguir avanzando, o sea, pasar el capítulo, sanar todas esas heridas y seguir avanzando, porque de lo contrario me voy a afectar yo mismo y voy a quedar anclado en el pasado. Jesús Rivas dice, decide perdonar, haz la prueba. Al perdonar a tus agresores sentirás una paz demasiado grande en tu vida. Extraordinario. Amén, es Era así. eso que hablábamos de ese peso que Esa sentíamos, maleta. de esa maleta que Suelta llevábamos. el equipaje. Así es, salta el equipaje. Muchísimos saludos desde muchísimas partes de nuestro país, sobre todo el interior. Excelente. Muchísimos saludos a ustedes. Yo quiero agradecerles a la Fundación
Venezuela Perdona, agradecerles a ustedes, Mónica Mavares, presidenta de la Fundación Venezuela Perdona, y también José Miguel González, director de regiones de la Fundación. Primero, por haber atendido a nuestra invitación el día de hoy y segundo, por llevar a cabo esta campaña en nuestro país para fomentar esta cultura, la cultura del perdón, para ayudarnos a entender lo que significa el perdón y aprender de este proceso y perdonarnos los unos a los otros, sobre todo en Venezuela. Quisiera cerrar unos segundos con Cortico. esto. La mayor necesidad que tiene esta nación no es política, no es social, no es económica. La mayor necesidad que tiene esta nación es de perdón y de reconciliación. Mónica. Así, recuerda, Venezuela, hay mañana si hay perdón. Así que el perdón es la medicina más barata que tiene para sanar tu corazón. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Llegamos al final de nuestro programa, justamente pues hojeando un poco este libro que me acaba de obsequiar la Fundación Venezuela Perdón y que forma parte de su campaña 40 días de perdón necesario para nuestro país y sobre todo en esta época de Navidad. Creo que es una época para reflexionar y también para perdonar. Yo voy a aprovechar comentar que una de las historias que presenta este libro ya al final es justamente del Nobel de la Paz, Nelson Mandela, y lo coloca como un ejemplo justamente del perdón. Yo voy a leer una frase cortica de este libro. Dice, en Mandela se verifica la premisa de que la práctica del perdón nos permite estar por encima de las circunstancias y nos brinda una perspectiva más amplia de la realidad. Aprendemos a ver el mundo no desde los lentes del agravio y la ofensa, sino desde la gratitud, la comprensión, la esperanza y la compasión. También nos permite transformar el dolor y el enojo en una experiencia de aprendizaje, de fortaleza. Hermosas palabras de este libro que, reitero, forma parte de esta campaña 40 días de perdón que está llevando a cabo la Fundación Venezuela Perdona. El autor del libro es Arnoldo Arana, quien es doctor en Teología y Consejería de la Universidad de Rema en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Aquí está el libro, recomendadísimo además para que forme parte de la segunda fase de esta campaña 40 días de perdón que está llevando a cabo la Fundación Venezuela Perdona. Hicimos una encuesta y queremos presentarles el resultado de esta encuesta. ¿Crees en el perdón? Ya la vamos a colocar en sus pantallas para que puedan ver el resultado de esta encuesta. Sí, respondió las personas un 68% a 32% que dice que no. Qué buen resultado. Los venezolanos creemos en el perdón y vamos a formar parte entonces de esta campaña de la Fundación Venezuela Perdona para formar parte también de estos 40 días de perdón. Ya está por finalizar esta campaña. Nosotros, por supuesto, nos vamos a despedir el día de hoy y yo no quiero despedir el programa sin desearle un feliz cumpleaños a uno de nuestros productores, Jesús Espinosa, quien forma parte de este gran equipo de producción de Soluciones y nos ha acompañado durante todo este tiempo. A mí en lo personal, yo agradecida. Aprovecho también para pedirle perdón a Jesús, que bueno, siempre ando regañándole por todo esta rapidez con la que se trabaja acá en televisión. Quiero, Jesús, por favor, ¿dónde andas para que vengas y la gente y los televidentes están? Oye, vale. Amor. Mi gran Jesús, nos vamos a despedir con Jesucito aquí, que pasen un feliz día. Les deseamos que tengan además una semana muy bonita. Los dejamos con Mujeres en Todo. Chao. Chao, chao.